Buenas tardes con todos. Abogada Rocío Valera se encuentra presente. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, se escucha todo claro. Correcto. Ahora voy a dar mi cámara porque creo que tenía unos problemas. A ver si... A ver. Oh, está bien. Sí, está Perfecto. bien. Perfecto. Buenas tardes, abogada. Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte del equipo de Amachac Escuela Jurídica en este curso especializado en psicología forense y cámara GESEL aplicado a las ciencias penales, para lo cual contaremos con la honrosa presencia de la abogada Rocío Ingrid Valera Pérez, a quien agradecemos inmensamente su disposición para participar de este evento académico. Mi nombre es Sofía Goguín Peremachi y yo seré moderadora de la presente ponencia. Antes de comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es abogada de familia y violencia familiar, especializada en procesos judiciales de alimentos, tenencia, régimen de visitas, permiso judicial de salida del país, sucesión intestada, cambios de régimen patrimonial, legislación de violencia familiar, apelación de medidas de protección, medidas cautelares de familia, rehabilitación de agresores y levantamientos de medidas restrictivas, diligencias investigativas a nivel policial, fiscal y judicial, defensa técnica legal en Cámara GESEL, especializada en derecho penal en delitos sexuales, lesiones y agresiones en contextos de violencia, especializada también en derecho civil, notarial y registral, capacitadora en instituciones públicas y privadas, conferencista también en congresos nacionales e internacionales y coautora de artículos en revistas científicas indexadas. Para dar inicio a la videoconferencia, se les solicita por favor mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de evitar interferencias en la transmisión. Y las preguntas que deseen formularle a nuestra ponente podrán realizarlas a través del chat o hacérmelas llegar al interno también. Y estas serán absueltas al concluir la disertación. Asimismo, si desean realizar una pregunta con el micrófono encendido, pueden dar un previo aviso para poder concederles la palabra, como levantar la mano. Sin más, le daré el paso a nuestra ponente, quien el día de hoy disertará el tema correspondiente a defensa técnica legal en Cámara GESEL y valoración jurídica de la pericia psicológica forense como medios de prueba. Sin más que decir, estimada abogada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a cada uno de los profesionales. Agradecer a Machac, la Escuela Jurídica, por la invitación. Me pone muy contenta tratar estos temas tan relevantes para el derecho familiar y penal. Bueno, si me permite, voy a compartir la pantalla para presentar mi PowerPoint. Por favor, me confirma si es que se puede visualizar. Parece que está cargando, todavía no se ve. ¿Mm? Ahora sí se ve. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a proceder a tratar este tema tan importante que es la defensa técnica en cámara GESEL y valoración legal de la pericia psicológica forense. En este tema quiero explicarles a ustedes cómo es que funciona la cámara GESEL, cómo es que se apertura el inicio, la entrevista, cómo es el durante y cómo es que se finaliza, ¿correcto? A ver, ¿qué es la cámara GESEL? Es una técnica investigativa, ¿correcto? ¿Y que se realiza para qué? Para obtener información, hechos de clarificación, más claro. ¿En materia de qué? De denuncia e investigación. ¿Pero qué busca reconstruir? Busca reconstruir qué ha pasado, los hechos motivos de la denuncia, ya sea un delito sexual, físico, psicológico. Es una diligencia testimonial que debe tener una valoración jurídica para saber si es que estamos ante un delito, porque también sabemos todos que esta herramienta también puede ser mal usada y puede ser una denuncia falsa, que más adelante les voy a decir qué es lo que se hace cuando se presenta una denuncia falsa, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que se considera en esta entrevista única en cámara GES? Que tiene como duración un promedio de 2 horas, pero esto es algo promedio, porque a veces ante unos casos complejos puede alargarse la entrevista en cámara GES, ¿correcto? Entonces, se iniciará puntualmente a la hora programada, ¿correcto? Hay que respetar el tiempo en el que han sido citados la víctima y todos los presentes. Entonces, pero también hay un tiempo de toleración, puede pasar algo, no hay ningún problema, se puede esperar unos 15 minutos. Pero también hay algunos que me preguntarán, pero doctora, en casos de flagrancia, ¿no se puede priorizar esas cámaras GESEL? Porque en el día
el fiscal, el juez, tienen programado realizar cámaras Gesell, máximo que será 4 o 3, pero tienen que priorizarse siempre las cámaras Gesell cuando han sucedido en flagrancia, pero en un plazo de 24 horas, ¿correcto? Ahora, la reserva de la diligencia. Sabemos todos que una entrevista en cámara Gesell es reservada. Aquí no es como las audiencias penales, que puede asistir un estudiante u otro profesional, no. En las diligencias en cámara Gesell o salas de entrevista no pueden apersonarse personas que no no sean intervinientes o partes de la diligencia testimonial, ¿correcto? Entonces, en caso, por ejemplo, ustedes me pueden decir, pero doctora, en estas entrevistas en cámara Gesell yo he contratado a un perito de parte para que pueda visualizar, observar la conducta del psicólogo y cómo es que se realiza todo para luego hacer un informe. Por supuesto que el perito de parte puede apersonarse previa solicitud al juez penal y también aceptada esta solicitud, para que solo pueda estar presente y observar. No puede hablar, ¿correcto? Ok. En caso de inconcurrencia, porque puede darse el caso, por muchos motivos, en el que no se puede realizar la diligencia en cámara Gesell y se levanta un acta, se firma entre todos los intervinientes y se reprograma, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es este ambiente físico de la cámara Gesell? En la cámara Gesell se practica ante niños, niñas y adolescentes y en adultos la sala de entrevista única que corresponde a él, ¿correcto? Ahora, ¿la cámara Gesell es un ambiente único? No. La cámara Gesell está dividido en dos ambientes, ¿correcto? Un ambiente que es la sala de entrevista y otro ambiente que es la sala de observación. Ahora, doctora, en la sala de observación, ¿quiénes están presentes? Correcto, los abogados de la parte imputada, el abogado de la parte de la víctima o de oficio, también está el juez penal, que es quien conduce la diligencia testimonial de cámara Gesell. Y también está el fiscal penal o fiscal de familia, ¿no? Ahí voy a explicar quién corresponde. Y también el técnico en ofimática, que él tiene una tarea muy importante, una gran responsabilidad en verificar que una vez iniciado la cámara Gesell, antes tiene que verificarse si el video y el audio funciona perfectamente para poder dar inicio, porque si ello no se puede corroborar, entonces todo lo hecho va a ser en vano. ¿Correcto? Es una responsabilidad muy grande del técnico de ofimática. Y en la sala de entrevista, ¿quiénes están ubicados? Está el psicólogo forense y la víctima, ¿correcto? Y en otros casos también está el traductor, ¿no? En ciertos casos, no siempre. Está separado por un espejo unidireccional estos dos ambientes, ¿correcto? A ver. Bueno, como ya dije, el ambiente de observación, espacio físico destinado a los sujetos procesales y como ya indiqué, el ambiente de entrevista, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la entrevista única en cámara Gesell? Sabemos todos que es una diligencia testimonial y una investigación a la víctima para saber qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde hubo testigos. Es muy importante hacer estas preguntas de hechos de clarificación. ¿Correcto? Los intervinientes, que ya los mencioné, y esto se realiza en una sola sesión. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué una sola sesión no puede ser otra? Porque, gracias al principio de no revictimización, solo se puede realizar una vez para que la víctima no pueda recrear estos eventos traumáticos en una segunda y tercera sesión. Se busca protegerla, ¿correcto? Por eso es que se hace una sola vez. Ahora, también tiene que haber un debido proceso. ¿Por qué el debido proceso? ¿Por qué se tiene que decir esto? Porque sabemos todos que en cada función que tienen los intervinientes de la cámara Gesell, esta no puede ser limitada, ¿correcto? Porque hay veces, más adelante lo voy a explicar, en el que se limitan las preguntas de los abogados, tanto el imputado o como la víctima, ¿correcto? Y estos abogados tienen que tener la capacidad para poder objetar al juez y decir, tiene que permitirme hacer las preguntas de hechos de clarificación, ¿no? Y no limitarlo, ¿no? El psicólogo. Más adelante lo voy a explicar por qué. Igualdad de oportunidades, ¿correcto? Entre todos, ya es el principio de no revictimización y no discriminación, ¿no? No se le puede discriminar a nadie durante el suceso de la entrevista. ¿Cuáles son las recomendaciones? El juez
sabemos todos que da inicio a la entrevista única, pero no solo da inicio, porque el psicólogo, una vez que recibe las preguntas, pregunta al juez y le indica, señor juez, ¿usted prueba estas preguntas para realizarla? Y el juez tiene que darle el permiso al psicólogo para que pueda hacer las preguntas que ya han indicado los abogados de ambas partes, ¿correcto? Entonces, el juez procede a explorar adecuadamente sobre el hecho que se investiga. En forma simultánea se realiza la respectiva grabación. Si el proceso de entrevista puede surgir, como ya dije, motivos justificados que impidan su desarrollo fiscal o del juez con la aparición del psicólogo. Entonces, ¿cuáles serían estos motivos justificados? De repente la víctima, ya sea adulta o el niño, niña o adolescente, de repente estén en una etapa, de repente están alterados, están llorando, no se sienten en la capacidad de entablar una comunicación para saber qué pasó. Entonces, por ello es que se puede reprogramar la entrevista única en cámara GES. ¿Correcto? Ahora, criterios de no usos, ¿no? ¿A qué me refiero con criterios de no usos? ¿Qué es lo que no debe pasar en una cámara GES? Por ejemplo, personas que cuenten con 2 reprogramaciones, ¿no? ¿En qué suceso se puede dar? Por ejemplo, la cita para la cámara GESEL fue el día de hoy, no se pudo dar, entonces solo se puede reprogramar una sola vez, ¿correcto? Ahí serían 2. A la tercera ya no se puede reprogramar la diligencia en cámara GESEL, ¿correcto? Criterios de no usos. Ahora, las personas o agresores, infractores o testigos, claro, estas personas no pueden ser entrevistadas. Sabemos todos que los únicos que pueden ser entrevistados en cámara GESEL son las víctimas, ¿correcto? Las agraviadas. Ahora, personas con indicadores de agresividad, de impulsividad y o alteración emocional, peligro al profesional, no pueden ser no pueden apersonarse a la diligencia, ¿correcto? Porque puede ser una situación de peligro a las personas que están ahí presentes. Personas que presentan un lenguaje incomprensible, ¿correcto? Muy distinto, que es, por ejemplo, personas que tienen otra lengua, otro idioma que puede ser utilizado por un traductor o un intérprete que puede estar presente en la sala de observación. Eso es muy distinto, ¿no? Pero si no se determina, no se presenta un lenguaje incomprensible, no se puede realizar la entrevista en cámara GES. ¿Correcto? Personas sordomudas, ¿no? También que impidan la diligencia. Ahora, ¿cuáles son los criterios de no usos para el psicólogo, no? El psicólogo, por ningún motivo, puede abandonar el ambiente de la entrevista, ¿correcto? Ni tampoco puede realizar en ese momento de la diligencia, no puede realizar aplicación de pruebas psicológicas durante el proceso de la entrevista. ¿Cuáles son las recomendaciones? Miren, en las recomendaciones en cámara GESEL se busca facilitar una actitud de apertura con el entrevistado en todo el momento de la entrevista, ¿correcto? ¿A qué me refiero? Me gustaría explicarles que según en la guía de entrevista única en cámara GESEL, nos indican que cuando son niños, niñas o adolescentes, lo primero que se hace es pedirles el permiso correspondiente a los padres. Ahora me pueden decir, doctora, entonces, si los padres se niegan a realizarse la entrevista única en cámara GESEL, ¿no se da esta entrevista? Incorrecto. ¿Quién se va a priorizar el permiso? Es del niño, ¿correcto? ¿Ya? Y en el adulto también, tanto el adulto como el niño se le permite o se lo pide permiso si es que quieren aperturar la cámara GESEL y se firman un acta, ¿correcto? También es muy importante que el psicólogo, en el caso que sea un niño o niña adolescente, tiene que establecer un vínculo de confianza. ¿A qué me refiero? A que los psicólogos lo usan como la denominación del rapport, ¿no? Por ejemplo, cuando son niños, niñas, tienen como un juguetito para que puedan tratar de un poquito distraerlos, entablar un vínculo de confianza. Tienen sus métodos los psicólogos, ¿correcto? Pero también se les presenta a los niños, niñas, un esquema, y adolescentes, un esquema del cuerpo humano, para que quede claro antes de iniciar la diligencia en cámara GESEL, para que puedan saber si estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en este esquema del cuerpo humano, a veces el niño suele confundir las partes del cuerpo. De repente dice, no, en vez de que me tocó, ellos dicen, no, me tocó la pierna, pero en realidad le tocó una nalga, ¿no? Entonces,
hay que saber especificar con el niño y quedar claro en el cuerpo humano si él sabe identificar las partes del cuerpo, ¿correcto? Listo. Entonces, también otra de las recomendaciones de la Cámara Gesell es no formular preguntas que atenten contra la dignidad de la persona víctima de violencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es adulta, por ejemplo, ¿no? Le dicen, ¿y por qué te dejaste? ¿No? ¿Y por qué no reaccionaste? ¿No? Bueno, ¿para qué te vestías así? Entonces esas preguntas, ¿qué están haciendo? Afectando a la víctima. Entonces no, el psicólogo se tiene que limitar a hacer esas preguntas, ¿no? Y también si es niño o niña, no se le puede hacer preguntas como, ¿y por qué no estaba tu mamá? ¿O por qué no hiciste algo? ¿Por qué no gritaste? ¿No? Lo van a afectar. Ahora, otra de las recomendaciones es permitir al entrevistado que cuente con el tiempo suficiente para responder, ¿correcto? No es una cosa de te pregunto y respondes rápido, eso no se trata de rapidez. Acá tenemos que saber que esta es una diligencia muy importante y única, entonces no se puede ni interrumpir al niño, ni interrumpir a la víctima, ya sea niño o adulto, salvo sea muy importante, ¿no? La pregunta. Entonces tiene que dejarse un tiempo para que termine de responder, porque también puede añadir algo, entonces lo estamos interrumpiendo a que siga con su relato, ¿correcto? Bueno, y en niños y adolescentes se debe considerar un nivel de atención, ¿no? Especial. Ahora, concurrentes. La persona víctima de violencia está presente en la sala de entrevista. Ahora quería explicar sobre el fiscal de familia. A veces cuando se inicia la entrevista en Cámara Gesell, el juez penal primero mira la edad de la persona víctima, ¿no? Si es niño o niña adolescente, corresponde que esté presente el fiscal de familia. Si es una persona adulta, está presente el fiscal penal, ¿correcto? Siempre en una Cámara Gesell, bueno, hay con una modificatoria a la guía de entrevista única en Cámara Gesell, ahora el juez penal conduce la sala de entrevista en la Cámara Gesell, ¿correcto? También pueden estar presentes en la sala de entrevista los padres, ¿correcto? Y el policía, de ser el caso, ¿correcto? Y como ya dije, el perito de parte. Ahora, la actuación de los intervinientes. Sabemos todos que el juez penal conduce la Cámara Gesell, ¿correcto? Y también da el permiso para el psicólogo para aprobar las preguntas. Y el operador de esta especialidad, aparte de ser responsable, también es responsable de una declaración ampliatoria de la víctima, ¿correcto? También puede solicitar el uso de la sala de entrevista única, como ya mencioné, para adultos o Cámara Gesell del Ministerio Público. Ahora, la actuación de los intervinientes en el fiscal. El fiscal se encarga de ver en qué delitos de infracciones a la ley penal contempla la ley 3364. Es una violencia sexual, una violencia física, psicológica o patrimonial y económica, ¿no? Que esta última no se da en niños, ¿correcto? Ahora, como ya dije, si el investigado es mayor de edad, quien lo dirige es el fiscal penal, ¿no? El fiscal de familia siempre está presente para velar ¿por qué? Por los intereses de los niños, niñas y adolescentes, ¿correcto? Ahora, la actuación del psicólogo. El psicólogo forense que está capacitado en técnicas de entrevista forense tiene que tener la experticia necesaria para realizar la entrevista, ¿correcto? No debe evaluar ni ejecutar pruebas psicológicas ni periciales en la diligencia testimonial. Es responsable de informar a la persona entrevistada respecto al procedimiento de Cámara Gesell. ¿Por qué digo lo anterior, no? Porque siempre, a ver, si es niño o niña adolescente, hay unas preguntas que se diferencian a los adultos, ¿no? Antes de iniciar, le explican qué es lo que va a pasar, y en las preguntas le dicen, ¿sabes por qué estás aquí? ¿No? A los niños, niñas, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Quieres contarme algo? Esas preguntas se le realiza a un niño, ¿no? Si es adulto, no, cuéntame qué pasó, cómo pasó, etc. El psicólogo está encargado de realizar las coordinaciones previas mediante un hands-free, ¿correcto? Con los operadores que le permitan realizar la entrevista, recaudando hechos fácticos que ayuden a esclarecer el caso.
cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, etc. El psicólogo adecuará las preguntas del operador a la edad cronológica, estado emocional, déficit intelectual que tenga la víctima, ¿correcto? Porque de repente una pregunta puede ser muy agobiante, entonces el psicólogo puede cambiarla, pero no puede limitarla. O sea, nosotros queremos saber cuáles son los hechos de clarificación. Si lo limita, nosotros con todo derecho podemos objetar al juez como abogados y decirle, me está limitando la pregunta para saber qué pasó o cómo pasó, cuándo pasó. ¿Correcto? ¿Cuál es la actuación del digitador? Como ya dije, es una labor muy importante del técnico en ofimática, porque aparte de verificar si es que cuenta con el video y el audio en perfecto estado para grabar la entrevista, es un técnico que también debe contar con estudios certificados de ofimática y conocimiento en manejo de equipos audiovisuales. Prepara anticipadamente la sala de entrevista única, según sea el caso, que le permite la digitalización interrumpida y textual en la entrevista. ¿Correcto? A ver. Se debe evitar apreciaciones subjetivas del digitador. Culminada la entrevista, es toda esa grabación, ¿en dónde va a estar guardada? ¿En un CD o en un DVD? ¿Correcto? Ahora, una vez que se firme el acta de todos los que han intervenido en la sala de entrevista en cámara Gesell, esta tiene que ser lacrada en un sobre, el original, y custodiada, ¿correcto? ¿Y la copia a quién se le puede dar? La copia estará disponible para las personas que quieran solicitarla. ¿Quién puede solicitarla? Los abogados de ambas partes, el fiscal, ¿correcto? El fiscal penal o de familia. Ahora, ¿cuál es la labor del intérprete en la sala de entrevistas si es que se solicitara, ¿no?, su actuación, que es necesaria? Entonces, esta persona está encargada de traducir en una lengua u otro, debido a que la víctima tiene una lengua materna distinta al español, ¿correcto? Pero también, doctora, puede tener alguna discapacidad, correcto, puede ser sordo mudo. Entonces, también debe contarse con una persona experta en señas para que pueda, pues, realizarse la diligencia testimonial correctamente. ¿Y dónde se encuentra ubicado? En la misma sala de entrevista, al costado del psicólogo. Ahora, ¿cuál es la actuación del abogado defensor, ya sea de la víctima o del imputado? La declaración de la víctima tiene la calidad de prueba, correcto, testimonial, siendo actualmente tratada como una prueba anticipada. Es necesario esta participación del abogado para que se pueda efectuar, ¿qué cosa? El derecho de defensa, interviniendo en la diligencia y proporcionar alguna información adicional, ¿no? Ya también tiene que tener su teoría del caso armado y todo ello. Ahora, lo que siempre tienen que tener en cuenta, todos ustedes, es que el abogado, cuando realiza, ustedes cuando vayan a una sala de entrevista en cámara Gesell, siempre tienen que llevar su libreta para poder apuntar todas las preguntas, porque a veces me pueden decir, doctora, yo hablé antes con la víctima, ya formulé todas mis preguntas, y si no, ahí aumento unas más, perfecto. Pero ¿qué pasaría si es que no hablaste con la víctima y de frente apareces ahí en la cámara Gesell? Entonces tienes que poner mucha atención de la que está relatando la víctima para poder formular todas estas preguntas y apuntarlas. Ahora, muchas veces pasa de que en algunas provincias, ¿no?, es distinto a algunas cámaras Gesell que aquí. ¿Por qué lo digo? Porque a veces el juez solicita a los abogados que indiquen sus preguntas, a veces una por una, y en otras cámaras Gesell, en provincia, por ejemplo, que ya se ha dado el caso, donde te piden todas las preguntas, para que una vez le dictes y el psicólogo vaya apuntando y se las diga de frente. No todo es distinto, cada en provincia o aquí. Entonces, actualmente debe respetarse las garantías constitucionales y legales pertinentes, ¿correcto? Se tiene que actuar a nivel de juicio ante la lectura del documento y la intervención y las preguntas sobre el evento a la víctima. ¿A través de quién? Del psicólogo, por intermedio y autorización del magistrado, porque también el juez tiene toda la responsabilidad y el cargo para decir, no se puede realizar esta pregunta, no me parece,
señor abogado, modifíquela y vuelva a realizar su pregunta, ¿correcto? Ahora, cuando se realiza el contrainterrogatorio a la víctima, se tiene que tener en cuenta y elaborar las preguntas que le permitan favorecer su teoría del caso, como ya indiqué, en casos de víctimas o debilitando la teoría del caso de la fiscalía. ¿Correcto? Nosotros somos abogados que a veces nos toca defender a la víctima o al imputado y tenemos que siempre armar una teoría del caso y hasta en las mismas preguntas, porque a veces se da el caso en el que, imaginemos, un caso de tocamientos indebidos. ¿Correcto? De repente, en una pregunta, uno le indica, después de haberle tocado tal, su parte íntima, cómo reaccionó la persona. Ah, pidió disculpas. Ah, correcto. Entonces, ahí no está admitiendo que ha realizado el delito. Entonces, miren lo importante que es realizar una pregunta de esa manera, ¿no? A veces, por ejemplo, pueden preguntar, y después de que le tocó su parte íntima, ¿qué sintió, qué pensó? Entonces, con todo el derecho, el abogado imputado puede decir objeción. Eso se puede realizar en una pericia psicológica forense porque no es pertinente, esta es una cámara Gesell, aquí estamos viendo hechos de clarificación, lo que sintió, que pensó, con todo derecho. Entonces, el abogado de la víctima puede cambiar su pregunta, en vez de qué pensó, qué sintió, qué reaccionó, porque siempre hay una acción-reacción. Consintió el hecho, ¿qué hizo? Gritó, pidió ayuda. Entonces eso es muy importante, tanto la víctima como el imputado, ¿no? Hacer esas preguntas. Ahora, una vez que ya se observó, se deja constancia de actos que contravengan las guías y protocolos de entrevista única. Puede oponerse al ingreso de información que no es materia de la diligencia. Como ya dije, se puede objetar por parte de algunos intervinientes, ¿no? Luego, el psicólogo, ¿qué debe precisar? Debe precisar el tiempo de inicio del hecho, ¿correcto? Las preguntas de clarificación, de repente el acto de tocamiento, de violación sexual, cómo es que se dio, saber qué pasó. De repente también ahí mismo se puede uno tomar conocimiento de que hubo otra existencia de víctimas. Entonces, por eso es muy importante saber, tú estuviste sola, alguien estuvo a tu lado, alguien más estuvo afectado, etcétera, ¿no? También indagar recursos de frontes a la situación, ¿no? Cómo es que afrontó o cómo repelió el acto del agresor. Los antecedentes, ¿no? Cómo es que pasó antes, quién es ese sujeto, qué vínculo tiene contigo, ¿me entienden, no? De repente no es el familia, de repente es el vecino de la mamá, muchas cosas pueden pasar. Expectativa frente a la denuncia, ¿no? Si es adulto te va a decir yo quiero que sea justicia, o si no te puede decir no, lo odio a esta persona, yo quiero que se aleje de mí, que no esté ahí. ¿Cuál es tu expectativa después de culminar la entrevista de cámara GES? Después, las preguntas de los operadores de justicia, una vez culminada la fase de clarificación, porque a ver, vamos en orden. Primero el psicólogo, una vez que les pregunta, ¿por qué estás aquí? Cuéntame qué pasó, o ¿sabes por qué estás aquí? Al niño, ¿no? Una vez que ya termina el psicólogo de preguntarle por qué estás aquí o qué pasó, después de eso vienen las preguntas de la defensa, tanto de la víctima como del imputado, a través del fiscal o el juez. Pero estas preguntas, como ya dije, tienen que vincularse con los hechos. No puede ser unas preguntas que no tienen que ver con lo que pasó, como ya dije, ¿no? ¿Qué sintió, qué pensó? Eso no, ¿correcto? Si no la cambia. El psicólogo adecuará las preguntas a nivel cognitivo y sociocultural del entrevistado, ¿no? Para que no lo afecte y también teniendo en cuenta su edad cronológica. Ahora, como ya dije, es una diligencia en donde se tiene que saber cómo es que se dio el delito, quién estuvo presente, ¿correcto? Si había una persona que te ha podido auxiliar y no hizo nada. Porque de repente puede ser un familiar, ¿correcto? Que estuvo en la casa, dentro de la casa, que realizó el hecho, o también puede ser dentro de un espacio abierto. Entonces los abogados tienen que saber que si es un espacio abierto donde hay personas, cómo es que nadie lo vio o cómo es que
nadie intervino, la ayudó. Entonces, por eso es que hay que prestar mucha atención a la declaración de la víctima para poder hacer las preguntas pertinentes, ¿correcto? Entonces, es muy importante saber cuándo pasó, que quede bien claro en qué fecha y a qué hora. De repente exactamente no sabe la hora la víctima, pero te puede decir de repente saliendo del colegio, o fue en la noche, justo a la hora del lunch, esas cosas te pueden mencionar, ¿no? Y el lugar de los hechos, fue en la oficina, en el trabajo, fue en el transporte público. Me refiero, cuando es transporte público, tocamientos indebidos, ¿no? Y también la descripción física del sujeto. Ojo, no se le puede decir quién es la persona no se le puede inducir el nombre. Tenemos que preguntarle a la víctima y qué persona era alta, era baja, tenía un vínculo contigo, todas esas cosas para que pueda decir, sí, fue mi tío, fue el vecino, fue mi profesor, ¿correcto? Y también determinar frecuencia e intensidad de los hechos, ¿correcto? Porque te puede decir, no fue la única vez, fue varias veces, y de repente mis padres no sabían, pero no hacían nada, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que no solo haya sido una vez, sino varias veces, y nadie la haya ayudado, a pesar de tener conocimiento. Entonces hay que prestar mucha atención. ¿Cómo es el cierre de la entrevista en cámara GES? El juez, una vez que ya culminaron los abogados sus preguntas y ya se determinó los hechos de clarificación, entonces el juez dispone la culminación del procedimiento, ¿correcto? Y el psicólogo preguntará al entrevistado si tiene algo más que agregar y dar el cierre, ¿no? Las personas adultas le pueden decir, sí, quiero que sea justicia porque no es justo, y quiero saber qué más hizo porque estuve inconsciente. De repente preguntan o indican esas cosas, ¿no? Ahora, termina la entrevista única, y como ya mencioné, se firma el acta, ¿no? Se tienen que revisar todos y luego firman el acta suscrita por todos los intervinientes, ¿correcto? Los abogados, el fiscal, el juez. Y, como ya dije, el DVD se tiene que guardar en un sobre lacrado y custodiado el original. Después ya solicitan los abogados la copia de la diligencia, ¿correcto? La diligencia testimonial, el director, bueno, es el juez y responsable de la diligencia. Cualquier cosa que pasa, el juez. Objeción al juez. Los intervinientes siempre tienen que estar todos presentes. Doctora, no pude conseguir un abogado, se le pone un abogado de oficio, ¿correcto? Y el entrevistador, ¿no? Que es el psicólogo, que tiene la capacidad suficiente para hacer las preguntas y la experticia necesaria. Ahora, algo que me gustaría hablar, muy importante, porque yo sé que ustedes también pueden tener esas dudas, que de repente me dicen, doctora, todo lo que dice la víctima es falso, eso no pasó, ella está mintiendo. Y es verdad, hay algunas veces que se puede mal utilizar esta grandiosa herramienta de la Cámara GESEL para hacer denuncias falsas. Ahora, nosotros, como abogados, nosotros tenemos que irnos al acuerdo plenario 02-2005 CJ 116. ¿Por qué? Porque siempre, a veces, en estos elementos puede haber no concordancia, puede haber un tipo de aprovechamiento para poder salvaguardarse o beneficiarse en algo. Entonces hay que demostrar. Y voy a empezar a explicar qué es la ausencia de subjetividad, qué es la persistencia en la acusación y la verosimilitud con otros medios probatorios. Ahora, la ausencia de credibilidad subjetiva, ahí dice, indica, perjudicar, ocultar responsabilidad de los actos, ¿no? Ustedes me pueden decir, doctora, no entiendo muy bien qué es ausencia de móviles espurios, análisis de la fiabilidad del testigo, ¿qué significa? La ausencia de incredibilidad subjetiva significa que el motivo no se haya realizado por odio, venganza, beneficio, ganancia patrimonial, ¿no? Por ejemplo, murió, por ejemplo, mi abuelo, ¿correcto? Y yo no quiero compartir la herencia con mi hermano, entonces lo denuncio, ¿correcto? De tocamientos indebidos. Y justo se está realizando el trámite notarial
para la sucesión intestada. Entonces uno puede demostrar de que esta persona se quiere beneficiar afectándolo a él para que no reciba lo que le corresponde, ¿no? Sin tener hijos, sin tener familia, el hermano. ¿Puede pasar? Sí. A veces para recibir un monto dinerario o para liberarse esa persona, pasa, sí pasa, ¿correcto? Ahora, el otro, persistencia en la incriminación, que es la coherencia o ausencia de contradicciones del relato, que no se establece una conexión lógica entre las partes. También se presentan las modificaciones esenciales en la sucesión de declaraciones de la víctima y la concentración que ha de hacerse sin ambigüedades. Ahora, doctora, ¿qué significa la persistencia en la incriminación? No se entiende bien. Significa que los elementos fácticos hayan sido similares desde la noticia criminal hasta la toma de declaración, la denuncia. Es decir, yo, por ejemplo, el día de hoy, yo denuncio a Juan, ¿correcto? Y mañana o pasado hago la ampliación de la denuncia y cambio todos los hechos que ya indiqué en la denuncia. Entonces, no me estoy contradiciendo. Hay un ejemplo muy importante o muy resaltante que salió en las noticias, no sé si se acuerdan de los padres que estaban en contradictoria cuando asesinaron al bebé, lo acuchillaron, creo que varios, no sé si se acuerdan. Ya, cuando pasó ello, los padres, cada uno, dio una versión diferente de los hechos. Entonces, no hay una conexión lógica entre la primera denuncia y la ampliación de denuncia. Por eso es que ellos dos ahora están investigados y ahorita cuentan con una prisión preventiva, porque todo tiene que tener logicidad, conexión, no se puede cambiar los hechos, esto es algo serio, ¿me entienden? Entonces pierden fiabilidad y ya son investigados, ¿no? Y por último, la verosimilitud por otros medios probatorios, ¿no? Indica indicios conducentes y libres de contraindicios, corroboraciones periféricas de carácter objetivo, datos o circunstancias objetivas, verosimilitud objetiva, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctora, verosimilitud por otros medios probatorios de forma clara? Significa que el testimonio que ustedes dieron en primera instancia, ¿correcto? Que se hace fiable con otros medios de prueba. Entonces tiene que haber una conexión entre lo que yo estoy denunciando como impresión de denuncia con la pericia, el informe médico legal, los testimonios, porque puede ser que, por ejemplo, yo diga en el Metropolitano, ¿no? Tal persona me tocó en la pierna y en el trasero, correcto. Y luego me golpeó en la pierna. Y en el informe médico legal dice que presentan lesiones en el brazo, ¿no? Entonces, miren, no se relaciona lo que uno está declarando con lo que ha pasado. Entonces tiene que haber, o de repente hay ausencia de lesiones. Entonces se tiene que corroborar la denuncia con el informe médico legal, la pericia psicológica forense y los testigos que estuvieron presentes. ¿Correcto? Si no, no hay fiabilidad. Entonces, si estos tres se cumplirían, y entonces habría ausencia de fiabilidad y el delito entonces no se habría cometido. Por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, miren, el acuerdo plenario 02-2005. Léanlo y siempre aplíquenlo en todos sus casos cuando se pueda percibir una denuncia falsa, ¿no? Porque también esta herramienta es mal usada, hay que tenerlo en cuenta, no solo en este país, en varios países, ¿correcto? La valoración del testimonio número 1952-2018 determina la credibilidad y el grado de eficacia probatoria de los medios de prueba. En particular, las declaraciones testimoniales es una operación cognoscitiva de valorar la conducta jurídicamente, es decir, los hechos fácticos de interés penal. ¿Correcto? Esa es la valoración del testimonio. En la valoración de la prueba testimonial y medios periféricos está la valoración individual y la valoración conjunta. Bueno, antes de finalizar, siempre yo recomiendo que la cámara GESE es una entrevista muy importante y única, porque a veces
gracias al principio de no revictimización, es que la hace única y uno como abogado tiene que aprovechar esta diligencia al máximo, porque no va a haber otro tiempo. Ahora me pueden decir, doctora, pero ha habido un caso en el que no se ha realizado como debería y ya no hubo más reprogramaciones. Entonces el juez es el único que lo puede solicitar cuando no se haya usado bien la entrevista en cámara G, no se haya obtenido los hechos de clarificación, entonces solo el juez puede iniciar la obtención de los hechos de clarificación en juicio, ¿no? Porque a veces pasa. Pero en esta entrevista única en cámara Gesell es única para no afectar el principio de revictimización, para que la víctima no vuelva a acceder a ese hecho traumático, afectante para ella, y que solo se cuente una sola vez, ¿correcto? ¿Y por qué también se reprograma? Porque a veces está tan afectada que no puede, no puede estar presente, o también puede tener lesiones muy graves, entonces tiene que ser atendida en el hospital, termina la atención y ya se puede programar una diligencia. Hay muchos factores por los cuales no se puede hacer. Pero esta entrevista, al ser única, uno tiene que tener mucho cuidado y mucha atención con lo que indica la víctima para poder hacer las preguntas pertinentes y también objetar lo necesario. Nosotros como abogados tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos para decir, objeción, señor juez, me está limitando el derecho a preguntar, el psicólogo, ¿no? Por ejemplo. Y hay que aprovecharlo al máximo y siempre tienen que estar con sus apuntes para poder hacer todas las preguntas pertinentes, porque ha habido casos en los cuales se ha dado la entrevista única en cámara Gesell y el psicólogo lo ha cambiado las preguntas. Entonces es muy importante que ustedes la apunten para decir, ha cambiado mis preguntas. No es como yo pregunté. El juez le puede decir al lugar o le puede decir, reformule. Reformúlela y vuelve a preguntar. ¿Correcto? Bueno, y después de esta diligencia también se realiza la pericia psicológica forense, a veces lo hace el mismo psicólogo, a veces, ¿no? Que tomó la entrevista o a veces otro distinto, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención, saber objetar en el momento preciso, porque es una sola diligencia. Bueno, esa es toda mi presentación. Yo agradezco a Manchac, a la Escuela Jurídica, a cada uno de ustedes los participantes y a todos los presentes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tan esclarecedora disertación vertida el día de hoy. Ahora daremos paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes. Me han llegado al interno la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del abogado defensor en la utilización de la cámara Gesell en un juicio penal? Bueno, el papel del abogado, siendo abogado de la víctima o del imputado, su papel es, aparte de escuchar los hechos de clarificación, tiene que estar preparado para hacer las preguntas pertinentes y también para identificar su teoría del caso. ¿Por qué? Si ya están claros los hechos de clarificación y, por ejemplo, ¿no? Al momento de realizar un tocamiento indebido a la víctima y él de repente se disculpó, miren qué importante es la pregunta y decir, usted, para que usted precise si el sujeto, después de realizar el tocamiento indebido, usted cómo reaccionó, o él qué reaccionó, qué dijo. Él puede decir, se disculpó. ¿Y ahí qué está haciendo? Está aceptando que ha cometido el delito. Entonces, miren lo importante que es hacer este tipo de preguntas, ¿correcto? Entonces, el abogado tiene que estar preparado para no solo hacer preguntas de saber hechos de clarificación, sino también para formar su teoría del caso y decir en juicio, ya aceptó el delito, se disculpó, dijo que ya no lo iba a volver a hacer, perfecto. Entonces miren lo importante que es hacer ese tipo de preguntas y el abogado debe estar atento en toda la entrevista única en cámara GES. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura la imparcialidad y la validez de la pericia psicológica forense como medio de prueba en un proceso legal? La imparcialidad. Bueno, la imparcialidad se asegura a través que el perito psicólogo, aparte de estar, sí, tiene que seguir la guía de protocolo forense, ¿correcto? Tiene que seguir esta guía en donde tiene que aparecer
aparte de los datos, tiene que aparecer los diagnósticos necesarios, los antecedentes, y no puede hacer juicios de valor, ¿no? ¿A qué me refiero? Ha habido casos en los cuales hemos leído nosotros, porque nos dicen en nuestro estudio, ¿no? Aparte de contar con vos, también contamos con peritos de parte, ¿no? Y dicen, doctor, acá hay una pericia realizada por el equipo disciplinario, pero acá ya me está diciendo que soy agresor. Entonces, el de medicina legal, ¿no? Entonces, el perito de parte, ¿qué tiene que hacer? Una contradicción, una contrapericia. ¿Qué es una contrapericia? Es un, es que según la guía de protocolo forense, tiene que seguir los lineamientos de cómo es que se tiene que hacer una pericia. Es decir, cómo es que se tiene que concluir no afectación, afectación emocional y reacción ansiosa situacional. Solo esas tres conclusiones puede decir. No puede decir sufre afectación del agresor, Marco Antonio, porque sí, le tocó y todo eso. Entonces, eso no hay imparcialidad. No hay imparcialidad, solo tiene que abocarse a lo que dice la guía, a esas tres afectaciones, ¿correcto? Entonces nosotros, ¿cómo hemos procedido? A hacer una contrapericia. Miren lo importante, la función del perito de parte para que puede hacer una contrapericia adecuada conforme a una guía de protocolo, la guía de protocolo. Y esto se ha actuado en juicio y gracias a esta guía es que se ha invalidado la primera por imparcialidad, porque no siguió el perito de medicina legal, no ha seguido la guía forense. Entonces el perito de parte ha tenido que hacer una contrapericia para poder formularla y parcializarla y adecuarla a la guía de protocolo, ¿no? Esa es la respuesta. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta me ha llegado. ¿Qué desafíos podrían surgir al interpretar y presentar los hallazgos de una pericia psicológica forense ante un tribunal? ¿Cómo me repite la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué desafíos podrían surgir al interpretar y presentar los hallazgos de una pericia psicológica forense ante un tribunal? ¿Qué desafíos? Bueno, a ver, en la experticia, cuando tenemos una pericia psicológica que está actuada en juicio, se tiene que valorar adecuadamente. Primero, como ya dije, valoración integral, ¿correcto? De todas las áreas de la pericia tienen que ser evaluadas, ¿correcto? Es decir, los resultados tienen que estar en diagnóstico, ¿correcto? Tiene que seguir, y en todas las áreas evaluadas, ¿no? Aparte de seguir la guía de protocolo forense, la formalidad, el juez, esta pericia importante, tiene que estar también concatenada con lo que ya dije, los otros medios probatorios, ¿no? Aparte de la pericia psicológica, el testimonio, hay otros medios probatorios, el informe médico legal, también el relato, la diligencia de testigos, ¿no? Entonces todo eso se tiene que concatenar para valorarle en un juicio, porque también puede ser que la pericia diga algo, pero los demás medios probatorios sean contradictorios a la pericia psicológica forense. Entonces, no hay una conexidad. Y como ya hablé, el acuerdo plenario 2, miren lo importante que es la última, que es la verosimilitud con otros medios de prueba. Si no hay una conexidad entre un medio probatorio, imaginemos, la pericia psicológica forense y los demás medios probatorios, entonces no se configura el delito. Entonces es muy importante siempre es tener una conexión entre todos los medios probatorios. Y si no se valora estos medios probatorios, porque también ha pasado, se tiene que apelar sí o sí, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ahí acabamos con la ronda de preguntas y reiteramos nuestros agradecimientos por acompañarnos el día de hoy y por esclarecer la duda de nuestros participantes. Si me A permite, continuación, sí, le invitamos a que nos brinde unas últimas palabras. sí, si me permitiría despedirme, bueno, agradezco a Machaca Escuela Jurídica, me pone muy contenta tratar estos temas tan importantes como es la Cámara GESEL, ¿no? Es un tema relevante para el derecho familiar y penal. Bueno, y agradezco a cada uno de los participantes que han presenciado esta ponencia y pueden encontrarme en mis redes sociales, en Facebook como abogada de familia Rocío Valera Pérez, también en LinkedIn con mi nombre y en Instagram como abogaperú.Rocío Valera Pérez. También soy socia y directora de la Escuela Nacional de Ciencias Jurídicas y Forenses del Perú. Nos pueden encontrar ahí en Facebook. También realizamos eventos académicos y esperamos su participación. Estoy muy contenta con Amanchac Escuela Jurídica. Otra vez, muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctora. Le extendemos la invitación a futuros eventos académicos organizados por AMACHAC. Es un gusto contar con su presencia. De igual manera, agradecemos a cada uno de los participantes por habernos acompañado en esta sesión e invitamos a encender sus cámaras para tomar una foto conmemorativa, como es costumbre aquí en AMACHAC, Escuela Jurídica. A los participantes, si pueden prender su cámara un momentito nada más. Disculpe, ¿podría dejar de compartir su pantalla para tomar la foto, por favor, doctora? Perfecto. New Charles, acá creo que es. Ya, creo que sí. Sí, ahí está, perfecto, muchas gracias. Ok, en 3, 2, 1, vamos a tomar la foto. 3, 2, 1, ya. Listo. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias nuevamente, doctora. Esto sería todo por el día de hoy.